Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 1 de agosto. Vamos a ver la palabra de Dios en un nuevo libro, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 13, con el título En el principio creó Dios. Ahora, el libro de Génesis habla del origen del mundo, cómo se creó el mundo entero. Y veremos, hermanos, que al estudiar este libro no solamente sabremos cómo todas las cosas existen, sino también el libro de Génesis formará nuestra cosmovisión. El hecho de que Dios sea el primero, el único no creado, el que creó todas las cosas, nos dará implicaciones muy prácticas de cómo nosotros debemos de ver el mundo, cómo debemos de vivir a la luz de quién es Dios y cómo Él creó al mundo entero. En el culto de ayer vimos que Dios es un Dios verdadero. Es el único Dios vivo y verdadero. Y vimos que Dios es distinto a todas las demás cosas creadas, a todos los demás dioses con D minúscula. Y veremos una de las cosas que aparta a Dios de todo el resto del mundo. Él es el único creador, Él es el único autoexistente. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Y porque Dios creó al mundo, Dios nos puede mandar a vivir de tal manera. Él puede decir, esto existe para esto, para cumplir este propósito específico. No es que nosotros, criaturas, le demos algún propósito a las cosas, algún sentido a las cosas creadas, sino que Dios es el que decide, Dios es el que manda, Él es el que dicta, porque Él ha diseñado todas las cosas para cumplir sus propósitos. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este primer versículo nos dice muchísimas cosas en pocas palabras. En el principio creó Dios. En el hebreo es Bereshit, en el principio, creó Dios. Creó, aquí este verbo es un verbo que solamente se usa de Dios. Dios es el único que crea las cosas, todas las cosas de la nada. Él es el único creador original. Todas las demás creaciones que vienen después de la creación original de Dios son, podemos decir, que creaciones derivadas. El hombre tiene creatividad para hacer cosas, pero nunca son cosas nuevas o originales. Simplemente tomamos las cosas ya creadas por Dios para hacer cosas, entre comillas, nuevas que antes no existían. Pero en fin, si Dios no hubiera creado todas las cosas, no tendríamos con qué inventar las cosas nosotros, crear obras de arte, inventar cosas científicas. En el principio creó Dios. Dios es el único creador original. Y vemos que la palabra aquí, Dios en el hebreo, es Elohim. El verbo creó, bara, bereshit, bara, Elohim. Bara es un verbo singular, pero el sujeto es plural, Elohim. Entonces vemos aquí la doctrina de la Santa Trinidad. El verbo es singular, pero el sujeto es plural. Tres dioses en uno. Una Trinidad unida en un Dios. Así que vemos aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra los cielos y la tierra, pues es una expresión hebrea que quiere decir todo lo que hay entre estas dos cosas. Los cielos, los más altos, y las tierras, los más bajos. Entonces todo lo que existe entre los cielos y la tierra, pues ¿qué es todo? Dios lo creó, Dios lo hizo. Entonces, todo lo que existe tiene su origen en Dios, incluyendo el Sol y los billones de estrellas y galaxias en este universo. Dios los hizo para cumplir sus propósitos específicos. Nosotros no le damos sentido a la vida. Decimos, pues yo creo que esto existe para esto. No, Dios creó al hombre con un propósito. Dios creó a la mujer con un propósito. Dios creó todas las cosas para su gloria. Dice en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios es el único autoexistente no creado. Y vemos aquí, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, en los primeros 3 días de la creación, veremos cómo Dios ordena las cosas, y en los
últimos 3 días de la creación, Dios llena el vacío. Dice, estaba desordenada y vacía. Los primeros 3 días toman lo desordenado y lo ordenan. Los últimos 3 días toman lo vacío y lo llenan. Dice la palabra empezando en el versículo 3. Vemos cómo Dios ordena las cosas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí vemos cómo Dios está ordenando las cosas. Separa la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Un detalle muy interesante, hermanos. Dios creó la luz, pero ¿dónde está el sol? Para nosotros el sol es la fuente de toda luz que existe. Pero Dios creó la luz antes de crear el sol, porque esto lo vemos ya en el día 4. La luz emana de Dios, la luz es divina. Por ejemplo, vemos en el libro de Juan, dice que Jesús es la luz del mundo. Dice que Jesús vino aquí a este mundo y era la luz del hombre, Él era la vida. Entonces la luz puede existir sin el sol porque Dios en fin es la fuente de toda luz. Y vemos en el libro de Apocalipsis, al final dice ya no hay necesidad de sol porque su lámpara, su luz es el Cordero. Así que vemos que Dios crea la luz y ordena las cosas, divide la luz de las tinieblas. Y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 6 dice aquí, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, o sea, los mares de las nubes. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Vemos cómo Dios va ordenando las cosas. No todo estaba desordenado, había un caos. Dios crea orden del caos. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Pues como les expliqué, en los primeros 3 días Dios ordena las cosas. El primer día separa la luz y las tinieblas. El segundo día crea el cielo y divide las aguas debajo del cielo y sobre el cielo. Y vemos en el tercer día que Dios crea la tierra y los mares. El cuarto día llena lo que Él creó el primer día. Él crea el sol, las estrellas, todas las huestes celestes. Y luego en el quinto día llena lo que Él creó el segundo día. Llena las aguas de peces y los cielos de aves. Y luego en el sexto día llena lo que creó en el tercer día, que hace los animales y al hombre. Dios toma lo desordenado en estos primeros 3 días y los ordena. Crea orden del caos, crea todo de la nada y lo llena de su amor, de su gracia. Él lo hace todo. Ahora, vimos el día de ayer, hermanos, en el culto que Dios es el único Dios vivo y verdadero. Y este pasaje de hoy podemos decir que va en contra de todas las enseñanzas que tenían las demás culturas, las demás naciones acerca del mundo entero, de su origen. La fe cristiana y la fe judía, que pues la judía es, podemos decir que la judeocristiana, porque son una fe basada en un Dios, una palabra sagrada. La fe judeocristiana es la única fe que dice que Dios creó todo. Las demás religiones son panteístas, creen que Dios está en todo, que todo es Dios.
son supersticiosos y luego dicen que Dios está en el cielo, Dios está en la tierra, Dios está en los árboles, Dios está en todas las cosas. Vemos, hermanos, que no es cierto. Dios es Dios. Todas las demás cosas fueron creadas por Dios. Hay una brecha infinita entre la gloria del Creador y todas las cosas creadas. Dios es distinto, Él es excelso, Él es diferente, Él es apartado del resto del mundo. Solamente Dios es Dios, solamente Dios es digno de alabar. Es idolatría alabar las cosas creadas, pedirle al sol, pedirle a la luna, adorar la lluvia, el mar. Todas las demás religiones creían que habían dioses, dioses que vivían en el mar, dioses que vemos en la cultura romana, en la mitología grecorromana, que los dioses se casan y los dioses tienen celos y se pelean y tantas cosas. Vemos que la Biblia nos enseña que Dios es único. Él es el único Dios vivo y verdadero. Y siendo vivo, da vida a los demás. Dios es la fuente de todas las cosas. Dios es el creador. Él es el origen de todo. Él creó todas las cosas. No hay nadie como nuestro Dios. Así que para empezar el día de hoy, meditemos en el pasaje de hoy y pensemos cómo el pasaje de hoy, Génesis 1, versículos 1 al 13, nos enseña que Dios es distinto, Dios es único. ¿Cómo? Esta palabra aquí en Génesis 1 y la creación en general va en contra de todas las creencias tradicionales de diferentes culturas que erróneamente ven a Dios en todas las cosas, creen que todas las cosas son divinas, que hasta Dios está dentro de nosotros y de que nosotros somos divinos. No, Dios es único, Él es distinto, Él es diferente, Él es creador, Él es el único Dios digno de alabar y adorar. Así que oremos para empezar el día. Oh Dios, ayúdame a adorarte a ti de todo corazón, a ver toda la creación como verdaderamente es y que pongamos todo lo creado en su propio lugar, que no le demos más importancia y lleguemos a ser idólatras, adorando las cosas creadas por encima de ti, oh Dios. Ayúdanos a adorarte y alabarte exclusivamente a ti. Usemos las cosas creadas, hermanos, para la gloria de Dios. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios les bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.